Bueno, bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de Girones de mi vida en su versión larga, el pensamiento político de María Eva Duarte de Perón. Vamos a continuar con la razón de mi vida, ahora vamos a ir a su segunda parte, no sin antes preguntarle a nuestra colega Erika, nuestra compañera de Ecuador, dándole la bienvenida, que se está sumando al curso, ¿por qué se interesó por este tema? ¿O de dónde la conoce Evita? ¿Por qué se interesó? Y luego sí, arrancamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo participé en el Seminario Internacional de Realidad Política Electoral. Entonces, a partir de eso, hemos hecho algunos contactos con algunos compañeros del curso. Entonces, después del curso de Realidad Política, se abrió también un curso sobre el peronismo, que lo hizo la Escuela Justicialista junto a Morena. Ujú. Entonces, a partir de ahí, como que me interesó también un poco saber más acerca de este personaje tan importante, ¿no? Y sobre todo una mujer líder, no solamente en Argentina, sino creo que puede inspirar todos los países. Qué Y lindo, estaba un poco también leyendo los capítulos que quedaban pendientes para la clase de hoy. qué lindo, qué lindo. La verdad, me alegra muchísimo que tenga estas consecuencias el seminario que hicimos con Morena. Me encanta que nos encontremos. Qué lindo, Paula dice, a peronizar América Latina. Qué lindo, bueno, muy bienvenida, Erika. Bueno, ahí te vemos, Lola. Un gusto poder verte. Bueno, te decía, no le aflojes a venir, Lola, para poder tener tus presentes. Dale, que estamos a tiempo. Bueno, ¿Mm? Sí, porque les recuerdo a todos y a todas por varias preguntas que me hicieron que este curso no se puede hacer offline, o sea, fuera de línea. ah, Quienes están aquí presentes lo saben. Son encuentros muy interactivos y esta profesora, y por lo tanto esta cátedra, no cree en los cursos a partir de videos, de mirar videos y hacer ejercicios. No, a mí me parece que esos son excelentes sistemas de información, pero no de formación. La formación siempre es, vamos a pedirle a Dante si puede apagar el micrófono. Ahí está. Les decía, la formación para mí siempre es interactiva y por lo tanto, por ese motivo, ya lo saben en la facultad, yo no autorizo a que mis materias se puedan cursar offline, o sea, mirando el video solamente. Dicho esto, bienvenidos a los que vean los videos, o sea, los videos están abiertos, son libres, es información pública, digamos, y está buenísimo que los vean, pero quería aclarar esto respecto de la cursada, ¿sí? El trabajo final, por supuesto, es un trabajo final, ya aprovecho ya que estoy con estos temas administrativos, es un trabajo que más lo van a necesitar hacer los compañeros y compañeras que lo tomen como una materia optativa de alguna cursada mayor. Y en general lo hago muy sencillo, pido un trabajo muy sencillo para que todos lo puedan hacer. ¿Mm? Pero vamos a dejar eso más para el final, todavía falta para que tengamos todos los contenidos. Bueno, yo necesito hacer dos aclaraciones para meternos en la segunda parte de la razón de mi vida. Y quiero hacer la siguiente aclaración. Según el programa, nosotros teníamos que ver primero a la Evita gremial, la Evita gremialista, y luego, cronológicamente en su vida, lo que fue el pensamiento que ella elabora y condensa en la razón de mi vida. ¿Por qué hago este trastocamiento cronológico? Y voy a poner a la Evita gremial después. Porque la explicación de cómo ella piensa y actúa está en la razón de mi vida. Y también ahí hay pistas de lo que va a ser su actuación previa en la actividad gremial. Entonces, les aclaro porque la subida de las clases en las solapas del campus virtual es una subida desordenada en términos cronológicos y ordenada en términos temáticos. Yo pongo las clases en la solapa temática que corresponden y a veces
una clase de fecha posterior va en una sola anterior, como va a ser dentro de poquito la clase que demos sobre la Evita gremialista. Sigamos con la razón de mi vida. Ahora sí, dos aclaraciones conceptuales antes de entrar en el contenido en sí. Por un lado, todo pensamiento, sobre todo el pensamiento social, político, filosófico, pero sobre todo el pensamiento social y el pensamiento político, mucho más que el filosófico puro, definen sujetos. Se define un sujeto al que se habla o que es foco de tu preocupación. ¿Por qué lo comento esto? Porque esos sujetos pueden ser sujetos existentes, materiales, o pueden ser sujetos que uno está creando en ese mismo momento en la propia verbalización del sujeto. Uno lo está poniendo como en valor a ese sujeto específico. Muchas de ustedes son trabajadoras sociales o vienen del campo de las ciencias sociales y habrán tenido que escribir proyectos. En esos proyectos ustedes van a poner un título, un objetivo, una temática, una justificación. Pero en los proyectos, una de las cosas que les piden que ustedes definan es destinatarios. El destinatario de un proyecto pedagógico, de un curso, de un plan de vacunación, de lo que fuera que uno está proyectando. Bueno, en el pensamiento social sucede lo mismo. Cuando uno elabora pensamiento social, define sujetos de preocupación y sujetos a los que uno se dirige, habla, interpela, define sujetos. Una de las características de la razón de mi vida es que está ordenada, la segunda y la tercera parte, están ordenadas por los sujetos que se definen. Y que son sujetos que son parte de la creación epistemológica de Evita. Cuando Eva genera un pensamiento político, lo está generando a partir de la definición de sujetos que hasta ese momento no tenían entidad política, que son los obreros y las mujeres. Entonces, lo primero que necesito es que ustedes pongan en valor desde el nombre estos dos apartados, el segundo y el tercer apartado, ¿no? Tienen el valor de definirse esos apartados por los sujetos que definen. Esos sujetos son absolutamente contraculturales para la época, son revolucionarios y además, aun cuando los dos sujetos ya estaban en la discusión del socialismo y del comunismo, van a ver las características particulares que van a tener en el pensamiento de Evita. No es un sujeto creado de cero por Evita. Son dos sujetos del siglo XX, ambos, por el desarrollo industrial, por el Estado social, por los feminismos. Eran sujetos que empezaban a estar en la discusión científica, política, académica, gremial, estaban en la discusión. Obviamente en contraposición al sujeto de la iglesia, al sujeto de las élites, ¿no? El hombre blanco, adulto, y en general formado, preparado, técnico. Bueno, estos sujetos eran sujetos que irrumpen, son sujetos que irrumpen en el siglo XX con el desarrollo industrial y con la aparición de las luchas de las mujeres, pero van a ver que van a tener características particulares en el pensamiento de Evita que los diferencian del tratamiento que tienen estos sujetos en el socialismo y en el feminismo clásico. Eso lo vamos a dejar para después, pero quería que primero aclarar esto. Y ahora tengo que hacer una segunda aclaración en este momento. Hay un esquema muy sencillo que se enseña mucho en las ciencias sociales. Si ustedes han pasado por materias básicas de las ciencias sociales, lo habrán visto, que es, ¿ustedes lo ven invertido si yo hago así? ¿O lo ven bien? ¿Ah, ¿lo ven bien? Ah, Se ve pues yo lo veo bien, invertido. Invertido. se ve bien. Era la relación o el vínculo entre pensamiento y experiencia. ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir las ciencias en general? Que la teoría
a la hora de pensar, necesita, para ser elaborada, pasar por la práctica. Esa práctica va a corroborar esa teoría y a partir de lo que se corrobora en la práctica enriquece la teoría. Y la teoría que se elabore va a enriquecer la práctica. ¿No? Es el círculo de elaboración del pensamiento social, el pensamiento científico. Lo habrán visto este esquema. Es un esquema muy clásico, donde todo el tiempo se le pide al pensamiento que permanentemente regrese a la práctica, regrese al mundo, mire el mundo, tome de él, lo elabore pensamiento y que ese pensamiento mejore al mundo, mejore lo que se hace. Todo lo que es el saber práctico, los saberes de la mecánica, de la industria, las ingenierías, son típicos pensamientos propios de esta relación, ¿no? Una ingeniería mecánica es mirar cómo funciona el mundo, su mecánica, las leyes físicas, las formas del trabajo mecánico, las miramos, las observamos, elaboramos teoría. Y la teoría le regala a la práctica algún cálculo nuevo, alguna novedad. ¿Vamos hasta ahí, en este circuito? Bueno, uno de los problemas del pensamiento social, del pensamiento político, pero sobre todo del pensamiento filosófico, es la ruptura de este vínculo. Es cuando el pensamiento empieza a regodearse en sí mismo, a generar sujetos propios, a generar elaboraciones propias, a tal punto que en ese enamorarse de lo mismo que uno va pensando, se va alejando cada vez más del mundo real, del mundo práctico, y empieza a generar como una suerte de castillos en el aire. Esto no pasa tanto con el pensamiento práctico, con el pensamiento de las ingenierías, de la medicina, de todo aquello cuyo elemento de trabajo es la realidad, pero sí a veces pasa con el pensamiento de las ciencias sociales o con el pensamiento filosófico, que empieza como a desprenderse de la experiencia y a elaborar, y después cuando vuelve en forma de recomendaciones a la experiencia, vos decís, esto que me están diciendo no me sirve para nada, porque están en las nubes de Úbeda, están pensando cualquier cosa. Yo lo voy a contar esto con un relato histórico y lo voy a contar también con cosas actuales para después ir a Evita con esto. Ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de las discusiones bizantinas. La discusión bizantina es un tipo de discusión filosófica clásica o del periodo medieval, del post-imperio romano, el imperio de Bizancio, el imperio romano oriental, donde la teología empieza a ser como la ciencia dominante y empiezan una serie de discusiones al punto tal que se adjudica la caída, por ahí es exagerado, pero se adjudica la caída de Constantinopla en manos de los turcos a esta situación de permanente discusión sobre temas teóricos, religiosos, de lucubraciones varias, que la verdad que no servían para la vida práctica, al punto tal de que cayó la ciudad, venían de hambrunas muy grandes, tenían problemas muy serios, es un imperio decadente, el imperio bizantino es un imperio decadente, con una gran burocracia, una gran teocracia, con muchos fastos religiosos, muchas ceremonias, son conocidos por su ser ceremonioso, digamos, tanto en lo que eran las cortes de los reyes, de los emperadores en principio y de los reyes, como lo eran en las ceremonias religiosas. De hecho, mi familia es de Ucrania y en mis viajes a Ucrania, todo el mundo eslavo está muy ligado a esta cultura ortodoxa. eh, las misas duran 7 horas, 8 horas, los bautismos duran también 5 horas, los casamientos 3 días, con un gran regodeo en todo lo que es lo ceremonial y un gran regodeo en todo lo que es el pensar. Les cuento algunas de las preguntas, las busqué porque me parecían interesantes para como charlar, ¿no? Para traerlos acá y comentar de qué estamos hablando. Una discusión bizantina era,
¿Es el hijo de la misma sustancia que el padre o se trata de una sustancia similar? ¿Tiene Jesús una o dos naturalezas? ¿Es el hijo coeterno con Dios o no? ¿Cuál es la relación de Cristo con Dios Padre? ¿En qué sentido puede ser Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y aún así ser uno? ¿Cómo puede haber un Dios con verdadera unidad combinada con la verdadera diversidad? Bueno, tuvieron que hacer concilios para ponerse de acuerdo, hasta que al final apareció el Edicto de Constante. El emperador Constante II prohibió discutir sobre estos temas, lo cual me pareció muy simpático como dato histórico, por el tema de que se les caía Constantinopla, el pueblo se les cagaba de hambre y ellos andaban hablando del famoso sexo de los ángeles. ¿eh? Esto, ahora lo digo con un pensamiento actual, no deja de ser lo que muchas veces pasa con nuestras elucubraciones técnicas acerca de la niñez, acerca de la salud mental, acerca del tratamiento de la discapacidad o del tratamiento escolar de los chicos hiperactivos y demás, que suelen ser quienes escriben sobre eso personas muy alejadas del contacto directo con las personas padecientes o con los niños o con los discapacitados. Y también sentimos esa sensación de que el pensamiento el que está elaborando el pensamiento técnico está alejado de la realidad cotidiana sobre la que está estudiando. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí? Perdón que haga toda esta introducción, pero es importante para lo que vamos a ver de Evita. Hay un dicho popular, varios dichos populares, pero hay un dicho popular que va a decir justamente, contrario a esto, nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, la verdad que pensamiento sin experiencia se va por las ramas, pierde su rumbo, pasa a ser una elucubración bizantina tan absurda como las discusiones sobre el sexo de los ángeles. Es decir, nosotros nos reímos de los bizantinos, ¿no? La historia o el pensamiento social o las ciencias sociales se ríen de los bizantinos cometiendo el mismo pecado. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Vamos? ¿Algún comentario hasta acá? A ver, vamos a ver. Lo vi en muchos filósofos, los demás, bueno, son todos nombres y DNIs. ¿Hay algún DNI con un numerito de más? Me parece, el de Erika. ¿Algún comentario hasta acá? ¿Algo que ustedes Erika conozcan? no tiene DNI, vive en Ecuador. Ah, es Erika de Ecuador, así que puede ser que sea el documento así, claro. Otro número. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? Si no, voy a hacer otro comentario sobre la manera de aprender y de conocer y de pensar, y si no, arranco con el otro comentario. Cecilia, Paula, Majo, Pamela, ¿un comentario hasta aquí? ¿Seguimos entonces? Vamos. ¿Cuál es el origen de la costumbre, de una costumbre cultural muy acentuada, no es acentuada, quise decir muy eh, común, es que es común a muchísimas culturas, aunque unas no hayan tenido conexión con otras? ¿Cuál es el origen de esa práctica llamada regalo o regalar? Hay muchísimas teorías, sobre todo les rompe la cabeza a los mercantilistas, a los liberales. ¿Qué es eso de regalar porque sí, gratuitamente? Hay un reconocimiento del otro. ¿Qué pasa ahí? Bueno, si les gustan las discusiones antropológicas, esta es preciosa. Los invito a leerla. Yo hubo un verano, recuerdo que me reenganché con ese tema y me leí todo lo que pude sobre ese tema porque me parecía fascinante esas prácticas. Me gustan mucho las prácticas que se dan de bruces con el capitalismo, con las ultraderechas, con el presupuesto de Milei de anoche.
Me encantan esas prácticas que muestran que el ser humano es mucho más que un ser de negocios, que una persona que solo piensa en negocios. Bueno, uno de los antropólogos que a mí me rompió la cabeza y me hizo sentir que iba por el camino correcto, dice que se regala para aprender, que el intercambio de objetos, desde las sociedades primitivas hasta las actuales, es un intercambio de objetos que sirve para que fascina el hecho de que vos cuando te regalan algo que vos no tenías, que es exótico con tu sociedad, o que es la primera vez que lo tenés, o que es algo extraño que no te alcanza tu dinero para comprarlo, o lo que fuera, que hace que a vos se te expanda la experiencia. Por lo tanto, se te expande el conocer. Entonces, los intercambios de regalos son una gran autopista de aprendizaje a lo largo de los siglos. ¿Mm? ¿Por qué lo comento? ¿Por qué lo comento? Porque el regalo lo que tiene de más que interesante, primero que rompe con eso de si el pobre tiene hambre, no le des pescado, enséñale a pescar y todo eso, en el sentido de que no hace nada para bajarle el precio al otro, digamos. Lo que se hace por el enorme placer que te da a vos, que te den cosas para aprender, y darle a otro cosas de tu cultura para que aprenda. Y que ese aprender solo puede hacerse experimentando. No te sirve que te cuenten cómo es una manta cordillerana, una manta tejida por los diaguitas, a vos te sirve tocarla, experimentarla, tenerla. Y así con las vasijas, con los formatos de las vasijas, todo eso te sirve experimentarlo y no que te lo cuenten. Dicho todo esto, tanto por la teoría del regalo, como sea por la teoría del pensamiento social, por cualquiera de las dos lugares, vamos a llegar al que en el centro del pensamiento va a estar la experiencia. Por lo tanto, en la parte 2 y en la parte 3 de Evita, ella va a pensar mientras hace. Es más, su pensamiento es un relato de lo que hace. ¿Me siguen hasta ahí? Lo comento, lo comento esto, ella va a reflexionar sobre lo que hace, lo comento porque en general la teoría social trata de abstraerse de las experiencias y generar pensamientos ya abstraídos de cualquier tipo de experiencia, generando conclusiones abstractas o hipótesis absolutamente abstractas. Bueno, no es el caso de Evita y no es el caso de su manera de contarnos lo que piensa, pero quizás ahí también haya una lección. Ella nunca se va a desprender de lo que hace para pensar. ¿Estamos? Define el sujeto, un sujeto que piensa, al que piensa y sobre el que actúa o con el que interactúa, define un sujeto y define un pensamiento a partir de la experiencia. ¿Estamos hasta acá? Les digo porque ahí hay mucho marco lógico, ella es muy lógica en la manera de ordenar su libro, pero no es el tipo de libros de teoría social que nosotros estamos acostumbrados a ver en la academia. ¿Mm? Pero volviendo a la comentario sobre las teorías sociales actuales, ¿qué faltaría que hubiera más experiencia en la transmisión del saber? ¿Mm? ¿Qué faltaría? De hecho, en eso me saco el sombrero frente a los congresos de medicina, a los congresos de enfermería, a los congresos de ingeniería, donde hay que llevar casos prácticos, hay que mostrar cuestiones prácticas. A veces los sociales nos vamos muy por las ramas. Bueno, vamos entonces ahora, nos metemos de lleno a la segunda parte. Yo tengo acá en el celular algunas de las frases que ustedes eligieron y yo elegí dos partes que quiero charlar con ustedes.
Y en todo caso, ustedes díganme las de ustedes. Empiezo con lo que está acá en el grupo. ¿Mm? Dice C, no sé, la verdad no la tengo agendada, a C, capaz está acá presente. Era indudable que mientras Perón se disponía a trabajar con alma y vida en su empresa justicialista, había que hacer algo más. Yo sentía que si algo más me tocaba a mí, pero francamente no sabía cómo hacerlo. Por fin un día me animé a hacer una corazonada. A partir de una corazonada me animé a hacer. Bueno, la pongo como primera frase porque tiene que ver con el método que ella utiliza para elegir su acción, que es desde la desorientación inicial, y a partir de esa desorientación inicial, de lo que no saber qué rol le tocaba, qué es lo que tenía que hacer, empieza a probar y a partir de ahí produce pensamiento. Eso me parece más que interesante. Hay un pedagogo ruso que yo siempre nombro, que es Anton Makarenko. En su poema pedagógica elabora toda una teoría pedagógica. Pueden leer el libro Poema Pedagógico. Es el gran pedagogo de la Revolución Rusa, que es el otro autor social, de teoría social, que hace lo mismo. Él se encuentra con un grupo de chicos delincuentes que vivían en en las calles de Moscú, va a vivir con ellos y les pide que saquen, le pide a uno de ellos, estaban viviendo juntos, le pide a uno de ellos que saque la nieve que estaba frente a la casa. El pibe le dice que no le da bolilla. Él le insiste, le da la pala y le insiste que saque la nieve de adelante de la cabaña, de la casa donde vivían. El pibe se niega, lo maltrata, lo insulta, se burla del maestro, y Makarenko le encaja una piña y le dice, vos vas y sacás la nieve. Hace este relato, Makarenko, y después cuenta la noche en vela que pasa y la semana oscura que pasa, pensando que era evidente que así no podía educar a los pibes y que se sentía absolutamente débil porque había algo del orden de la teoría pedagógica que él no sabía y había que inventar, que había que elaborar. Él a partir de esa anécdota y de otras más, sobre todo anécdotas referidas a la pesca que hacen en el río los chicos y alguna otra anécdota, elabora toda una tesis pedagógica acerca de cómo educar a los pibes, dividiéndolos en grupos, dándoles responsabilidades, etcétera, que se convirtió luego en una de las mayores escuelas pedagógicas de Rusia y del planeta, porque la verdad que muchos aprendemos con él. Entonces ahí aparece el mismo razonamiento de Vita. Esto que no sé, a partir de la experiencia voy a construir un pensamiento situado en esto que no sé y a medida que yo vaya elaborando lo que tengo que hacer. Eso me parece súper interesante, que es una manera de comenzar a pensar muy, muy interesante. No hay preconceptos, no hay teorías previas, o las teorías previas fracasaron, hay algo del orden de lo creativo a la hora de pensar. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? ¿Estamos? ¿Qué es lo que Evita piensa? ¿Y a qué se va a dedicar? Ya lo hablamos algo la semana pasada, a ver si alguno se anima a decirlo. Porque las frases que tengo acá no hablan de eso, por eso no quisiera ir a las frases. ¿A qué se va a dedicar? ¿Se acuerdan? ¿Quién se anima a contarlo? Adelante, Pamela. Va a decir que su misión va a ser la de servir y en base a ese servicio es donde va a encontrar su lugar, ¿no? En esa mediación entre Perón y el pueblo, Perón y los trabajadores. Bien, vamos bien.
hay algo más, hay algún detalle más en ese servicio. Porque ella podría haber sido funcionaria y también, de alguna manera, era servidora pública, pero no elige ese lugar. Paula, adelante. Sí, ella define que Perón necesita algo más y que ese algo más, que es tener como ese oído en el pueblo y atender las necesidades minúsculas, va a ser su lugar. Exactamente, exactamente. Dentro de ese servicio que comenta Pamela, ella deja lo macro, deja las grandes líneas políticas a Perón, al gobernante, y ella se va a dedicar a lo más micro, al detalle, por supuesto, así como dice Lola, con un oído puesto en el pueblo, pero uno podría pensar que Perón también lo tenía puesto en el pueblo, pero en el caso de, ello, el de ella, para la escucha de los detalles, para la escucha de los detalles. Y eso la pone en el plano de la ayuda social como un plano emergente, que era el plano de lo que había que hacer urgente, pero al mismo tiempo en el plano de lo que esa ayuda social la ponía como en un contacto permanente con lo que estaba pasando, entre comillas, abajo, digamos, ¿no? Y es ahí donde ella encuentra que el lugar de la atención directa, eh, ese lugar de atención directa y ese lugar de escucha directa de los problemas le va a dar como un saber que al gobernante le va a venir muy bien. Ella se va a dedicar a los detalles, a lo que Perón no puede ver porque está en las grandes pinceladas. Ella no va a tener, eso es una aclaración, Fernando, ella no va a tener ningún ministerio. Ella no va a estar en ningún ministerio, se crea por ley la Fundación Eva Perón a partir de unas primeras acciones que ella realiza, incluso con donaciones de los sindicatos, no solo con subsidios o con dineros del Tesoro Nacional. Ella empieza a hacer una serie de donaciones, esto se empieza a organizar y va a atenderlo desde la Fundación Eva Perón. La fundación es una organización autónoma con su propia gestión, con autonomía de gestión, que le va a permitir que no se burocratice la acción. Exactamente, ustedes recuerdan que Perón entra en un estado conservador, un estado reglamentado, un estado con muchísimos trámites, y ella se queda como a un costado en la fundación. De hecho, le presta, la primera oficina se la presta el director de correos, que es en el primer piso del CCK, de lo que luego va a ser el CCK, el edificio del Correo Argentino. Le va a prestar el despacho, el director, un despacho muy grande. Ahí empieza a recibir las cartas y ahí empieza a hacer su tarea. ¿Sí? No, vamos a hacer una corrección a lo que dice Dante. Ella no fue todo, ¿eh? Ella fue una parte elegida estratégicamente por ella. Ahora, si con todo querés decir que le puso todo a lo que le tocaba hacer a ella, eso ni hablar, eso ni hablar. Pero ella elige dentro del gran objetivo, de la gran misión de la fuerza política donde ella participa, ella elige un camino particular, que es el camino de la ayuda social y de la escucha directa de los problemas populares y de los trabajadores organizados. Y no ocupa cargos estatales, tal cual, no quería quedarse atada a esa burocracia. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo dijo Felipe Piña. Bueno, vamos a discutirle a Felipe Piña. No, Felipe, ella no fue todo. Ella fue una parte, ella fue una parte. Y una parte muy importante, por supuesto. Bueno, les digo las que elegí yo y después vamos a las frases de ustedes. ¿Alguien tiene por ahí abierto La razón de mi vida para pedirles la lectura? Dale, Majo. Mira, una de las partes que quiero, a ver si la encontrás enseguida, es, que a mí me parece maravillosa, las audiencias de los miércoles. A ver, fíjate vos, Paulita, si lo encontrás rápido, que vos sos nuestra locutora oficial. El que encuentra primero, avisa. Las audiencias de los miércoles.
Yo lo busco también, pero no quiero que escuchen todo el día mi voz. Paula ¿Listo, levanta Pau? la mano. Bueno, vamos, Pau. Vamos a empezar. Yo te voy a decir hasta dónde. Vamos a empezar a arrancar nomás y yo te digo hasta dónde. Dale. Ah, ahí está, a ver. Eh, Ahora sí. Pues desde el adelante. comienzo, Clau. Sí, empieza nomás. La tarde de los miércoles. Todos los miércoles a la tarde, el general Perón atiende exclusivamente a los trabajadores agremiados. La Casa de Gobierno, en esas tardes, adquiere un aspecto especial, porque habitualmente las audiencias del presidente de la República son concedidas individualmente, aunque no faltan nunca las visitas de núcleos más o menos numerosos de personas. Pero en la tarde de los miércoles, las audiencias son siempre numerosas, tanto por la cantidad de las mismas como por la cantidad de obreros de cada delegación. Es, por otra parte, la única tarde de la semana en que mi trabajo se desarrolla cerca del general. Tal vez convenga que mis lectores conozcan algunos detalles de este trabajo mío y en qué consiste. La tarde de los miércoles es, para mí, algo así como una tarde de cosecha. Todo el trabajo de mi semana da sus frutos mejores en las 5 o 6 horas que paso en la Casa de Gobierno. Durante la semana recibo de los gremios sus pedidos de audiencia. Por supuesto que todos desearían estar siempre de visita en la presidencia y en eso reside un poco también la dificultad de mi papel de Evita. En esa parte de mi trabajo es donde puede verse con más claridad la verdad de ese papel humilde, pero tal vez útil para mi pueblo. Por lo menos, así lo creo yo. No todos los gremios pueden verlo todos los miércoles al líder, pero todos tienen iguales derechos. Yo parto de este principio muy simple. Trato de que cada gremio esté, por lo menos, 1 o 2 veces al año con el general. Por supuesto que solo tienen un privilegio los dirigentes superiores, a quienes muchas veces suelen agregarse los compañeros de las filiales del sindicato en el interior del país. Esto sucede, por lo general, una vez que un gremio se reúne en Asamblea Nacional. Cada audiencia, lógicamente, debe tener un motivo de excepción, ya que utilizar el tiempo del presidente de la República debe ser también algo excepcional. El motivo extraordinario siempre se da en la vida de las organizaciones obreras. A veces es un problema que solamente puede solucionar Perón en su doble calidad de conductor del país y del movimiento. Nadie, sino él, tiene en el país esa doble investidura y esa doble plenipotencia. Siempre existen problemas gremiales cuya solución debe consultar no solo los intereses de los trabajadores, sino también los de todo el pueblo y aún de la nación misma. En estos casos, solamente el líder de los trabajadores, conductor del pueblo y de la nación, puede ver el panorama en forma total. Él solamente puede hacer ver a los trabajadores hacia dónde y hasta dónde el problema puede y debe ser solucionado. Algunas veces suelo asistir también a estas audiencias y me siento feliz comprobando cómo el líder recibe directamente de los trabajadores las inquietudes del pueblo y el pueblo conoce directamente lo que piensa, lo que quiere hacer y lo que hace su conductor. Estamos hasta Pienso, ahí. Estamos hasta ahí. Estamos hasta ahí. Quería llegar a una de las frases, pero está muy abajo y ya con lo que leíste está más que suficiente. En primer lugar, a mí me gusta mucho este capítulo porque hay un complemento entre lo que ella hace y lo que hace Perón respecto de los trabajadores organizados. Primero, está clarísimo el sujeto, que es el trabajador organizado, las delegaciones, etcétera. Y en segundo lugar, está clarísimo su papel, no vamos a decirle secundario, vamos a decirle complementario de Perón respecto de acompañarlos, incluso en algún momento quería que llegaras a esa parte, pero o la dijiste y justo yo estaba buscando,
que es que ella se queda en la antesala. No sé si eso lo leíste. Sí, Ah, yo lo sí, estaba. sí. Ah, bueno, porque ella tiene una conversación en la antesala. En algunos momentos entra a la audiencia por invitación de Perón, en otros momentos no entra, pero ya tiene conversaciones de antesala con ellos, e incluso, no sé si es en este capítulo o en otro, ella comenta justamente que por lo menos los que no logran verlo a él sienten que la han visto a ella, ¿no? Por lo menos en una de las partes. ¿Cómo? No, que Perdón. eso no lo leí, digamos. No, por eso. Bueno, debe estar más abajo. Debe estar más abajo. Ahora, ¿por qué yo eh, elijo este capítulo como un capítulo central para leer con ustedes? Y vamos a leer algunos comentarios del capítulo anterior que alguno de ustedes puso en la frase. Porque acá hay un enlace clarísimo entre lo que ella hace y lo que hace Perón. Lo de ella no es un piñón suelto, no es un rulemán que anda suelto por la vida, sino que lo que ella hace está ligado a lo que hace Perón y está ligado desde el lugar donde ella elige estar, que es con las delegaciones de los trabajadores organizados. Y es allí donde ella se ubica. Incluso alguien, si alguna vez ha podido ir a ver la oficina reconstruida de Vita que está en el CCK, incluso tenía sillones preparados para las tertulias o para los momentos en que ella hablaba con los obreros, también en la Fundación Eva Perón. Ahí hay un permanente contacto con estos grupos en antesala, en complemento, en alianza, el nombre que quieran ponerle con lo que iba haciendo Perón. ¿Mm? Entonces, para contarnos lo que ella piensa, nos cuenta lo que hace. Nos cuenta lo que hace. Y de hecho, eh, imagínense la diferencia que podía haber entre quien teoriza o teorizaba en aquel momento sobre los obreros y una mujer que todos los miércoles los acompañaba a sus audiencias. Hay método en su acción, hay método y por lo tanto su convicción se vuelve acción. Con una aclaración que ya hace en el capítulo anterior, en el capítulo 25, perdón, cuando le dicen, esa, eh, eh, el capítulo se llama Descender, cuando le dicen que ella desciende generosamente hasta los obreros y que le aconsejan, tal vez no sea conveniente que usted haga el gran sacrificio de descender hasta ellos. Sé que a veces bastó por toda respuesta la indignación de mi mirada. O sea, los acaba cagando cuando les decía eso, ¿no? Bueno, digo, cualquier parecido con la frase bajar a los barrios, bajar al territorio, no es pura coincidencia. Tiene la misma indignidad, la frase bajar al territorio tiene la misma indignidad que decir descender, la generosidad de descender a los obreros. Ella dice, ¿qué descender? Yo no desciendo nada. Yo soy ellos, yo soy una más de ellos, ¿no? Otras veces la indignación llegó hasta las palabras mismas y reconozco que fui dura en esto, incluso con algunos amigos que no me comprendían. Ni me sacrifico, ni desciendo. Chicos, esto es un tratado de filosofía entero, entero. Ni me sacrifico, ni desciendo. Yo soy una de ese pueblo. Soy una más, una que está ahí con una misión, cumplo con esa misión y soy muy feliz. Y me siento plenamente realizada cumpliendo esa misión. ¿Mm? Eh, bueno, después, la gente oligárquica que cree que desciendo por tratar con los obreros, aprendería muchos de ellos. Tal vez subiría un poco de honradez. Eh, bueno, a ver si hay algo más que... No, creo que ya está. Era esto. Bueno, me parece que hay todo un posicionamiento. Ella dice, yo soy una más de este pueblo. Yo no sabía lo que tenía que hacer, aprendí lo que tenía que hacer
Y me di cuenta que con la audiencia de los miércoles, estando con mis iguales y acompañando sus reclamos, acompañando lo que ellos tenían que decirle a Perón, yo ahí tenía un rol. Tenía un rol de escucha, tenía un rol de escucha de los problemas gremiales, los mayores, los menores, los que fueran. Y además, en alguna parte que no logro encontrar ahora, habla de esto, de su permanencia en un diálogo con ellos cuando en la antesala de la audiencia con el presidente. Ese lugar que ella toma, ese lugar desde donde actúa, es el lugar desde donde piensa. Es el lugar desde donde piensa. Entonces, volviendo aquí a nuestro esquema, la experiencia va a dar lugar a su teoría. Es la experiencia, a la cual no desciende desde ninguna torre de marfil. Ya forma parte de esa experiencia humana. ¿Mm? A ver lo que nos dice acá el chat. No, sí, ya sé que se llama Palacio de Libertad, Dante, pero no lo voy a nombrar así nunca, me revelo. Para mí va a ser o el Correo Argentino, el edificio del Correo o el CCK. Dice Natalia, también plantea que ella solo llevaba a los trabajadores a reunirse con Perón y luego se iba porque no quería interferir, tal cual. Ella habla mucho de sus conversaciones de antesala, tal cual. Y Paula Salinas rescata, es mi tarde de cosecha, es mi tarde de aprendizaje, dicho en términos de regalo. Hay algo que le regalan desde esa experiencia. Por supuesto que sí, me dice Da. No, mira, hoy es un día que no me hables del peluca. No me hablen de este gobierno hoy en particular. Como diputada de la Nación, uno de mis orgullos fue la aprobación de la ley la ley de presupuesto para la ciencia y la tecnología, negociaciones enormes con todos los bloques, ponernos de acuerdo, ir al Ministerio de Economía, venir, y finalmente en plena pandemia aprobamos la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que prevé que en los próximos 10 años se alcanzara el 1% del PBI invertido en ciencia y tecnología. Y ayer, de un plumazo, este señor la derogó, la ley de Educación Nacional y la ley de Ciencia y Tecnología. Así que hoy no, hoy tengo un pésimo día con este gobierno, pésimo día. Perdónenme, así que se hace lo que se puede con lo que estamos viviendo. Pero hoy, para mí, lo de anoche fue terrible, terrible. Discúlpenme, pero fue terrible también a nivel personal, por mucho tiempo de trabajo en esa ley. Vamos a seguir con esto mejor. Gracias, Fernando. María me sigue conversando sobre el tema, pero voy a tratar de salir del tema. Dice Fernando, me llama la atención cuando cuenta el encuentro con los obreros que están haciendo huelga y ya de 12 a 4 y los sorprende y terminan levantando la huelga y vivando a Perón. Sí, hay una anécdota sobre eso muy interesante. Muy interesante. Sí, se metía en todo ese tema. Bueno, vamos a otro momento de de esta misma segunda parte que quiero elegir con ustedes. ¿Algún comentario más sobre lo que leyó Paula, sobre lo que estamos hablando? Ya igual hicieron varios comentarios. ¿Algún comentario? Dante me dice que no. Bueno, díganme los demás. Majo, ¿querés comentar algo? ¿Sí? Adelante. No, a mí me encanta de esa parte que leíste, pero sobre todo cuando en la parte final de ese capítulo que leyó Paula, eh, cuando ella dice que sus funciones terminan donde empiezan las del presidente de la República, ¿no? Es absolutamente claro, digamos, su rol. eh, y después dice, quiero que los obreros hablen siempre con Perón a solas porque ni yo misma quiero aparecer alguna vez como un obstáculo entre el pueblo y su líder. Entonces, el lugar que ocupa absoluto
digamos, de cómo se complementan. A mí me quedé fascinada con esa parte, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando mis funciones terminan, ese respeto, ese lugar, y después dice de esa parte que se retira cuando vienen los obreros, pero cómo encuentra su lugar. Aparte me parece que le da un sentido también a hoy, tan venido a menos, digamos, el rol de la primera dama, Ah, cuando también en esa frase que elegí sale y dice, bueno, soy la mujer del presidente, ¿qué puedo hacer? ¿No? Es como me arremango y me pongo a hacer, automáticamente empieza sí. con la praxis. Entonces me parece que es toda una definición eso. Del Sí, mejor sí, que ¿se decir es acuerdan que hacer, esa. Claro, claro, tal cual. Y se acuerdan que la primera parte termina con el capítulo Pequeños Detalles, Sí. y después lo va a tomar y lo va a hacer coherente en toda la segunda parte, ¿no? Cuando va... Bueno, saben ustedes que en la primera parte ahora lo estoy recorriendo, la primera parte de esta segunda parte se dedica, y hay una frase que dijeron algunos de ustedes, que se dedica a definir a los descamisados, a los Sí. obreros, ¿no? Eso está, hay una definición del sujeto muy clara, cuando define a ese sujeto, incluso, esperen que voy a buscarlo en el chat con ustedes, porque hay una frase elegida por ustedes que lo hace muy bien, esa definición. Un minutito. Espérenme. No todos, Norma que está por ahí, ¿cómo estás, Norma? No todos los descamisados son obreros, pero para mí todo obrero es un descamisado. Unas líneas antes había dicho, descamisado es el que se siente pueblo. En esa línea que vos nombrás, Norma, cuando ella dice descamisado es el que se siente pueblo, demuestra que ella está definiendo al sujeto, que abarca no solo al obrero material, sino a todo el que se ponga a la par de los obreros, como se puso ella. Así que ahí está haciendo toda una definición. ¿M? Toda una definición. Bueno, y después quiero ir hacia sus obras, que Fernando hizo una primera aproximación con la frase que él eligió, cuando dicen, ¿puedo seguir hablando de nuestras obras? Aquí me doy cuenta que algunas veces he escrito mis obras y otras veces, como ahora, las llamo nuestras obras. Bueno, durante 100 años, el alma estrecha de los ricos, para callar la voz de la conciencia, no concibió nada mejor que tratar a los pobres con migajas de limosna. Bueno, ahí hay toda una elaboración también, siempre partiendo de esto de que ella se pone a la par y de que no desciende a ningún lado y que define al sujeto obrero, que es de donde piensa, ¿no? Eh, Morirán también todos los conceptos que ellos crearon, en la estrechez del alma que llevaban dentro, si es que tuvieron alma. A mí me ha tocado el honor de destruir con mi obra algunos, algunos de esos viejos conceptos. Y acá está la otra parte que quiero hacer una lectura, empezando por esto que trae Fernando, que es, por eso mis hogares son generosamente ricos. Más aún quiero excederme con esto. Quiero que sean lujosos, precisamente porque un siglo de asilos miserables no se puede borrar sino con otro siglo de hogares excesivamente lujosos. Sí, excesivamente lujosos. No me importa que algunas visitas de compromiso se rasguen la vestidura y aún con buenas palabras me digan por qué tanto lujo. O me pregunten casi ingenuamente, ¿no tiene miedo de que al salir de aquí estos descamisados se conviertan en inadaptados sociales? ¿No tiene miedo de que se acostumbren a vivir como ricos? No, no tengo miedo. Por el contrario, yo deseo que se acostumbren a vivir como ricos, que se sientan dignos de vivir en la mayor riqueza. Chicos, esto era una patada en los dientes para la sociedad de la época. Era terrible lo que estaba diciendo. Por eso es tan importante traerlo, porque está diciendo algo muy, muy novedoso para el pensamiento social de la época. Muy novedoso. Y ahora sí, voy a leerlo desde aquí. Bueno, va a charlar de los comienzos de la fundación, acá lo estoy recorriendo. Quiero servir de algo para mi pueblo, ¿no? Empieza a pensar en qué hacer. Va a contar todo el valor de las cartas, ¿eh? Las cartas que le van llegando, sobre sus tardes de ayuda social, sobre sus audiencias.
Eso me parece precioso. Limosna, caridad o beneficencia. Ahí va a estar toda esta elaboración que ella hace. Finales de jornada, esperen que lo encuentre, amigos en desgracia. Ah, lo de los amigos en desgracia es muy interesante porque ella también va a recibir a las partes en conflicto del propio peronismo. Las va a recibir, los va a atender. Eso me parece muy interesante porque eso fue un aprendizaje de ella, que ella encontró que ahí eh, va a tener un rol también, ¿no? Y acá están en nuestras obras, que es lo que nos trajo Fernando, la importancia de la Nochebuena y de la Navidad, la importancia que le va a dar a esa fiesta, lo que le trae la lección europea acerca de lo que vio en Europa y cómo quería que fueran sus casas. Y acá me detengo, la medida de mis obras. ¿Mm? ¿Querés leerlo vos, Paulita? La medida de mis obras, si podés llegar. No tengo el número en esta versión. Fíjate si llegás. Estoy, Clau, Dale, acá. la medida de mis obras. Desde el comienzo, ¿no? Sí, perdón, una aclaración. Piensen que esto ella lo dice, lo que vamos a leer ahora, ella lo dice habiendo pasado por Europa, habiendo visitado toda la ayuda social nacida de aquella famosa enfermera de las guerras de fin del siglo XIX y de la Primera Guerra Mundial, aquellas famosas enfermeras nacidas al calor de Florencia Nightingale y todo lo que era la ayuda social que Europa concebía. Y ella dice, no es esto, no es esto lo que quiero. Lo explica ahí la lección en la lección europea, hace una reflexión muy profunda en el capítulo que extrajo Fernando, la medida de mis obras, y vamos a ver lo que dice acá. En este capítulo nos vamos a quedar. Adelante. Yo no podré quizás describir cómo son Desde el las obras, título, por favor, Pau, desde el título. la medida de mis obras. Ujú. Yo no podré quizás describir cómo son las obras de la Fundación en sus formas exteriores, en la arquitectura, en la disposición interna de Perdón, sus Pau, secciones. Pau, perdón, disculpas, yo me confundí. Lo que nos trajo, Fernando no era de ese capítulo entonces, sino del capítulo, para decirlo bien, nuestras obras. O sea, Fernando nos trajo el capítulo Nuestras obras, donde ella hace una reflexión acerca de por qué y cómo quería que fueran las obras, a Claro, partir de porque lo que fue para ella ver lo que sucedía en Europa. Y sí. ahora, en la medida de mis obras, va a decir esto que les va a contar Paula. Dale. ¿Cuál leo? La medida de mis obras. Sí, sí, exactamente. Bueno, ahí está. Exactamente. Dale, perdón. Bien, vuelvo a releer. Yo no podré quizás describir cómo son las obras de la Fundación en sus formas exteriores, en la arquitectura, en la disposición interna de sus secciones, ni siquiera en el orden de su funcionamiento. Pero quiero referirme a los detalles que pueden hacer conocer el espíritu que he querido darle. Son detalles tal vez sin importancia aparente. Se necesita haber sufrido el problema de los pobres para darles importancia. En mis hogares, ningún descamisado debe sentirse pobre. Por eso no hay uniformes denigrantes. Todo debe ser familiar, hogareño, amable. Los patios, los comedores, los dormitorios. He suprimido las mesas corridas y largas, las paredes frías y desnudas, la vajilla de mendigos. Toda esa cosa tiene el mismo color y la misma forma que en una casa de familia que vive cómodamente. Las mesas del comedor tienen manteles alegres y cordiales y no pueden faltar las flores, que nunca faltan en cualquier hogar donde hay una madre o una esposa más o menos cariñosa con los suyos. Las paredes deben ser también así, familiares y alegres, pinturas agradables y evocadoras, cuadros luminosos. La vajilla es digna. Así, mis descamisados pueden decirme cuando los visito en mis hogares, lo que tantas veces yo les he oído. Evita,
me siento mejor que en mi casa. Hasta ahí, está ahí. Gracias, Pau. Muchas gracias. Qué lindo suena leído por vos, con esa tonalidad que le das, es muy linda. Comentarios sobre esto, antes que haga yo mis comentarios. Comentarios sobre este párrafo. ¿Qué les produce? Adelante. Candor, dice, qué lindo, candor. Obras que dignifiquen a los desprotegidos, necesitados y les den el lugar que les corresponden. Hay tibio, tibio, diríamos en los juegos infantiles. Tibio, tibio. Hay algo clave en lo que acabamos de leer. Hay algo clave. A ver si lo logramos. Ustedes lo están sintiendo, pero vamos a tratar de expresarlo para estudiarlo. ¿Qué está pasando en esto que dice? Trato digno. Reivindicación de la belleza, dice Natalia. Accionar. Ahí está. Ahí está. Vamos, Majo. Ahí estamos. Ya no es solo una solución técnica. Esto, cuando yo les hablé hoy de los equipos técnicos, de esto quería hablarles. Mientras nosotros digamos que en los hogares debe haber empatía, trato digno, un lugar cuidado, no vamos a llegar al nudo de lo que ella está queriéndonos decir. Cuando ella describe esos pequeños detalles, va a ponerle a esos hogares, y por eso ella no se preocupa en contarnos las medidas, si los metros cuadrados de aire de las salas estaban bien, cuánto debían medir los baños, no se preocupa por nada de eso. Cuando ella se preocupa por concentrarse en esto, en transmitirnos estos detalles, hay algo que no es del orden de los cálculos técnicos. Hay algo del accionar que se produce desde el amor y la paridad. Ni siquiera hablar de trato digno o de empatía alcanza, porque eso también lo dicen los cuerpos técnicos: cortesía, trato digno, empatía. No, no, no. Ella, cuando nos habla de las flores, cuando nos habla de los manteles, cuando nos habla de que rompe con las mesas largas, de que tiene que haber fotografías, de que tiene que estar todo como en una familia, ella rompe con los preceptos técnicos de cómo el higienismo hasta ese momento había tratado la pobreza. Es una ruptura epistemológica enorme. O la Iglesia, en la antesala del Estado moderno, había generado una condescendencia, un amor condescendiente, filantrópico, del que desciende a darle algo al que menos tiene, pero desde un lugar de altura, digamos, los orfanatos, los hogares de beneficencia, o el Estado moderno le había encontrado a través del higienismo y del normalismo soluciones técnicas: grandes edificios con los metros cuadrados que se necesitaban, con las celadoras y celadores y trabajadores que se necesitaban para administrar una vida normalizada de personas encerradas en instituciones. Ella dice: miren, para mí son mis padres, primero y principal. Yo no desciendo a ningún lado, son mis pares. ¿Escucha, señora Iglesia? ¿Escucha, Cáritas? Son mis pares. Vivo con ellos. Y a los técnicos del Estado, a las burocracias, le dice: se terminó esto de no imitar a la familia, porque esto tiene que tener amor. Hay una ruptura enorme en lo que ella está diciendo. Y por otro lado, ella está hablando de los hogares en la parte donde ella habla de los obreros y su misión. Porque en realidad esto que ella hace tiene que ver con lo que estaban pasando los trabajadores. No es una ayuda social por fuera del mundo del trabajo. Es lo que el mundo del trabajo de ese momento necesitaba para su dignidad, para poder vivir bien, etc. Sí, en general lo describía como calor y amor de hogar, pero
yo no quiero que sean cualidades, no quiero que los vivamos como cualidades externas. Están en el origen de la disposición de esas instituciones. El amor es origen de su práctica política, no es un adjetivo, es sustantivo, el amor es sustantivo de su práctica política. No es un adjetivo, no es un complemento, no es un maquillaje, no es un adorno, está en el centro de su práctica política. ¿Mm? Mónica cuenta, mis abuelos recibieron una casa, un chalecito luminoso y armónico con chimenea, que además eran chalecitos porque tenían que ser los chalecitos californianos que las familias veían en las películas de Hollywood, ¿eh? Expresión de lo impactante a los sentidos y amorosos. Qué lindo esto que decís, Mónica, gracias. Con accionar desde el amor, que nos había dicho Majo. Que reine en el pueblo el amor y la igualdad, dice Pamela, tal cual. Bueno, por eso no es una forma de decir, ¿eh? En general lo describía como calor, es un motor de acción, exactamente. Mi tía, dice María Inés, fue directora de hogar de niñez y siempre íbamos a festejar los cumpleaños de las niñas que vivían allí, todas las familias. Bueno, de hecho, las casas de pibes de esta época nos sentimos herederas de Evita porque justamente con la Revolución Fusiladora volvieron los institutos de menores y nosotros tuvimos que romper con los institutos de menores generando casas familiares. El problema de esas casas familiares es que ya hemos descubierto y hemos aprendido con los años que no conviene que estén en el ámbito del Estado, sino que estén en el ámbito de las organizaciones comunitarias. Dentro de esas casas comunitarias, obviamente el amor va a ser como el motor que las va a poner en marcha, y seguramente los festejos y demás van a ser festejos absolutamente familiares y como si fueran de cualquier familia. Lo comento esto porque tuvieron que pasar muchos años para retomar este sendero, ¿eh? Por supuesto, el amor como una categoría tira en la estantería toda la teoría racional previa, tal cual, eso que nos contaba Diego Ábalos la vez pasada. Sí, a mí me parece muy, muy importante o por lo menos para mí, este es como el capítulo también, el que dijo, el que eligió Fernando también, pero me parece muy importante cómo centra en el amor el cambio o la revolución que ella está viniendo a hacer. A ver, se centra en tres cosas hasta ahora, ¿eh? Soy parte de un proyecto mayor. Dentro de ese proyecto mayor yo tengo una misión. En esa misión parece que es importante que yo avise y cuente que soy una par de mi pueblo. Yo no desciendo a ningún lado, soy una par. Y dentro de esa paridad, lo que voy a hacer va a ser desde el lugar de un profundo amor por cómo vive mi pueblo y cómo creo que debe vivir mi pueblo. Todo eso da por tierra con toda la teoría de la ayuda social hasta ese momento. De hecho, cuando ustedes, quienes hayan estudiado trabajo social, van a ver cuántos rastros todavía quedan de del trabajo o la concepción del trabajo social como un trabajo cuasi filantrópico, más propio de la fundadora de la carrera, ya por principios del siglo, Florencia Nightingale. O sea, ella rompe con la idea del asistente social típica de su época, que una de ellas es justamente la que después va a ir a liquidar a la fundación, va a ser la liquidación final de la fundación. Y bueno, una de las críticas que le van a hacer son los lujos. Sí, Pamela, adelante. Ella al principio alerta sobre esta cuestión de entender esta idea del amor no como una cuestión romántica, ¿no? Sino como una manera de ver y entender el mundo, porque cuando inicia toda esta cuestión dice, bueno, a partir de acá van a haber dos lectores, los que no entiendan la idea del amor, de la empatía, de la igualdad, no le van a encontrar sentido a todo esto que ella está Muy bien. proponiendo, ¿no? Y que su lector es aquel que pueda entender esta idea del amor más como categoría política
y como cristal a partir del cual ver y Tal cual. entender el mundo y a partir de ahí la acción. Y yo me detuve en una frase, más que nada para ir construyendo, ¿no?, esta idea del amor como categoría de análisis, sino como una cuestión romántica, ¿no? Que dice: quizás en eso consista mañana mi única gloria, en haber sabido decir toda la verdad acerca de los grandes amores de mi vida, tal como yo los vivo, los siento y los sirvo, porque el amor no se entiende ni se completa si no se lo sirve. Para mí, amar es servir. Servir a mi pueblo, a mi patria y a Perón, sirvo porque amo. Qué Eh, lindo, qué lindo. para todos los que tienen, ¿no?, esta perspectiva de la justicia social, no se entiende si no es visto desde esa óptica, ¿no?, desde la igualdad, de la equidad, de la concepción de la justicia a partir de ese cristal, ¿no? Y rompiendo ahí ese paradigma de beneficencia y justicia social. Qué También lindo, qué porque, sí. ¿También por qué? no, no, también porque en el contexto en el que está llevando a cabo su obra, ¿no?, está todo por hacerse, ¿no? Hoy en día tenemos en claro cuál es la función de un Ministerio de Desarrollo Social, cuál es la función de la idea de justicia. Pero en un momento en el que está todo por hacerse, quizás ir en paralelo, no quedar atada en las estructuras del Estado, un Estado que no sabe contener o que no tiene los andamiajes necesarios quizás que hoy sí tiene, y por ahí no se los usa por decisión política, sobre cuál tiene que ser esa perspectiva de la justicia social y de la función y de la misión social del Estado. Bueno, dos comentarios. Primero, muchas gracias. Muchas gracias por tu aporte, sobre todo por la primera parte. La segunda la voy a interpelar. Vamos por la primera. Gracias por haber traído acá esta preocupación que Evita Alerta dice: va a haber gente que no va a entender de qué estoy hablando. Es así tal cual. Es así tal cual. De hecho, este esfuerzo que yo hago con este seminario, que hace la universidad con este seminario, es porque el peronismo no comprendió la profundidad del pensamiento de Evita. No lo comprendió. La dejó en un lugar de ícono, la dejó en un lugar de santa, la dejó en un lugar espiritual del movimiento, sin comprender la profundidad de lo que estaba diciendo. Así que gracias por esa primera parte. Yo creo que nuestros ministerios, incluido el de desarrollo social, incluidas las políticas sociales de este tiempo, siguen sin comprender. Siguen, esa es mi interpelación o mi diferencia con lo que vos comentabas. Es decir, si bien ya no somos las damas de la beneficencia, si bien ya tenemos como mayor conciencia de que nosotros vamos por un proyecto de justicia social, de reivindicación de derechos, el enfoque de derechos ha traído una novedad, ¿no? Todo lo que es la generación de las leyes, las 26.000, que han traído todo un aporte, todo, abrieron las puertas al enfoque de derechos en las políticas sociales. A la hora de la intervención en los territorios, seguimos dando soluciones técnicas. Seguimos haciendo esto, discúlpenme, nos quedamos acá, sin ver qué está pasando con la experiencia en cada barrio para ver qué es lo que conviene hacer en cada lugar. El Estado social nunca va a tener ni la capilaridad, ni la territorialidad, ni la llegada, ni la flexibilidad que va a tener la comunidad organizada, en la cual se tiene que asentar, se tiene que respaldar para llegar a cada uno, a todos y a todas. No con una solución técnica, sino con una solución amorosa. No, eso no está. Nuestras burocracias siguen siendo hiperracionales, incluidas las tecnocracias que supuestamente se han formado en el campo nacional y popular. Perdón, Pamela, que te traiga esta mala noticia, pero he visto a enormes trabajadoras y trabajadores sociales de nuestra fuerza política llevar al territorio soluciones tecnocráticas, sin escuchar la balada del amor, digamos, lo que el amor está pensando para ese territorio en ese momento determinado. Y qué respuestas está dando la comunidad en ese momento desde su amorosidad. Por eso creo que se puso tan de moda la palabra empatía. Discúlpame. Porque seguimos teniendo terror a la palabra amor en el marco de las ciencias políticas. Le seguimos teniendo terror.
de quedar como demasiado románticos o demasiado ingenuos si decimos amor. ¿Mm? Es como que empatía suena a distancia. Hay más distancia, hay una distancia racional con el otro. ¿Mm? Perdón, Pamela, porque era excelente todo lo que estuviste comentando, pero me vino bien tu última parte para traerte la mala noticia de que falta mucho todavía para comprender a Evita y comprender lo que está diciendo. Sí, sí, Dante, ella dejó de lado a las damas de la caridad. Las dejó de lado, acuérdate, todo lo que era la, 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 la beneficencia pensada por una iglesia de las élites, y también intentó que las burocracias tomaran hicieran un procesamiento de lo social menos burocrático y mucho más amoroso, y lo intentó. El tema es que no se ha podido instalar y sostener, y no, flor de golpe le dieron a su... es tan claro en contraposición a lo que estamos viviendo actualmente, el total desamor por un pueblo que está sufriendo. Sí, María, sí, 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 en este momento es clarísimo. Pero en el peronismo también, ¿eh? En el peronismo también había bastante distancia con el territorio. Bastante desamor también, ¿eh? Perdón, soy bastante autocrítica en eso. Recuperemos el amor, dice Majo. Bueno, esa podría ser la consigna de esta clase. Qué lindo. Hay cuestiones que son imposibles de empatizar. No, nosotros tenemos que ser apasionadas. No, no, yo no voy a empatizar con esta gente, que esté tranquila. Lo que plantea Evita cuando habla del amor está en directa relación con poner el cuerpo. No en vano, este seminario se llama Girones de mi vida, una frase que ella misma pronunció. Sí, ya íbamos a llegar a la razón de Girones de mi vida, pero ya que lo trae Paula, vamos a comentarlo. Digamos, si vos vas a abrazar la causa de tu pueblo y lo vas a abrazar desde el amor, vas a dejar girones. Vas a dejar girones. No, vas a pagar un precio alto por eso. Así que gracias por traerlo. No hay, frente a la injusticia social, no hay solución técnica. La solución es política y amorosa. ¿Mm? Sí, Lola, lo familiar, relativamente, porque yo no lo voy a comentar acá, en todo caso, así me acordar que lo comente la próxima clase, recordármelo. Depende de a qué definamos como familiar. Si lo familiar es lo mononuclear, chiquitito, de adentro de la casa de cada uno, no, lo familiar no es categoría política. Si lo familiar es el núcleo, familia, comunidad ampliada, sí, lo familiar es categoría política. Pero vamos con ese tema, vamos a charlar ese tema la próxima, así traemos las definiciones sobre familia que tiene nuestra legislación, sobre todo la 26061. Y vamos a ver que en eso, por suerte tenemos una definición que asimila familia con comunidad de lazos, de vínculos, no solo con los lazos biológicos mononucleares o nucleares, ¿no? Los más cercanos. Así que no, para mí ella habla mucho de la familia, en términos bastante tradicionales, Eva habla mucho, pero no creo que haya sido una categoría política en su pensamiento. Para mí la categoría que ella levanta es la del amor. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Lola? No lo toma así. Es muy posterior a Evita las reflexiones acerca de qué llamamos familia. Ella está muy inmersa en un tiempo donde la familia es una familia nuclear. Que no toma en cuenta lazos de afinidad, no consanguíneos. Eso vino mucho después. Así que si querés lo charlamos la próxima, traigo algunos datos sobre esto, pero no se extrae del pensamiento de Evita que lo familiar sea categoría política. Yo entiendo que tu comentario viene a cuento de que ella quiere climas familiares en sus hogares, pero prefiero pensar que es el amor como categoría política.
más que lo familiar en sí. Me parece que lo familiar es adjetivo a lo que ella está comentando. Lo amoroso es sustantivo. Dice Erika, descender al dolor del pueblo lo hace amarlo. Ella lograba verse en ellos a diferencia de quien mira desde un cargo de poder, no se siente obrero. Sí, tal cual. Ella no desciende al dolor del pueblo, ¿eh? No desciende. Ella critica la palabra descender. Ella forma parte del dolor del pueblo. De hecho, ella es una sufriente del pueblo, ¿eh? Y desde ahí ama. Así que me parece que, bueno, todo esto es muy, muy, muy revolucionario y para mí lo que es maravilloso de la escritura de esta parte es que todo lo hace con ejemplos. Todo lo comenta con ejemplos. Eh, no sé, Majo, no sé, son hogares, hoy tenemos casas, no sé a qué te referís, Majo, con esto. No logro darme cuenta. Si querés comentarlo. Que me parece que el concepto hogar tiene que ver con lo que sucede ahí adentro, con los vínculos, las relaciones, eh, y la casa con la estructura, digamos. Hay una casa como contenedor. Me parece que ella trabaja en este concepto de hogares, de lo vincular, ¿no? Sí, Por sí, ahí sí, tal vez es lo sí. familiar, me parece eso, Sí, sí, digamos, sí, ¿no? tal cual. Sí, sí, es lo que yo le comenté a Lola. Tal cual. Ujú. Es lo que yo le comenté a Lola. Ella relaciona los climas que ella quiere crear con los climas familiares. Pero Aparte me encantó esa sí, parte donde habla de la vajilla y no habla de la sí. comida, ¿no? O Ah, sea, mira. es maravilloso porque habla de una buena vajilla, no habla de una buena comida. Esa parte para mí también es, eh, no A sé, mí me parece maravilloso muy retórica lo todo veo. lo, sí, sí, todo lo que ella esté diciendo que todo eso tiene que ser lujoso, chicas, es revolucionario. Es revolucionario. El peronismo no es asceta, el peronismo disfruta, el peronismo es una fuerza política del goce, de lo amoroso, del disfrute. Y el disfrute que quiere para ella, lo quiere para todos. Lo quiere para todos. Yo creo, si a mí me permiten, para ir cerrando, que de esta parte, por supuesto, los invito a leerla toda, completa. De esta parte lo que nos tiene que quedar es un disfrute compartido, tal cual, María, tal cual. Nos tiene que quedar como 3 o 4 grandes precisiones. Ella define al sujeto de su pensamiento, se acerca a la experiencia de ese sujeto desde la experiencia propia, se acerca como una par, relata esa experiencia y a partir de esa experiencia comenta cómo cree que tienen que ser las cosas, ¿no? Cómo cree que tiene que ser la vida de esos obreros, cómo tiene que ser la organización del trabajo de promoción social que ella hace, su tarea dentro del gobierno. La verdad que es muy ordenada, en la manera en que lo define. Y bueno, ya cuando la próxima seguramente avancemos con la parte de las mujeres y avancemos con la parte gremial, de su tarea gremial, veremos, pero ya van a ver que en el caso de las mujeres, como en este caso, estamos hablando de cuestiones absolutamente revolucionarias para la época. Revolucionarias, y me quedo con lo que dijo Pamela, me parece muy importante, que es que va a haber mucha gente que lo puede leer 10 veces a esto y no lo va a entender. No va a entender. Es más, lo van a ver como un libro simplote, como un libro rústico, como un libro, como una colección de anécdotas. Está muy lejos de ser eso. Hay un giro copernicano y un giro enorme en la manera en que ella va a tratar al sujeto político que además define y elige, que son los obreros, que es el sujeto trabajador, y hay un giro copernicano acerca de cómo cree que el Estado se tiene que vincular con ese sujeto, ¿no? Como fuera de época, algo así, algo así. Sí, sí. Pero fíjate vos que, siguiendo el razonamiento de Pamela, hubo gente que sí la comprendió, que fue el pueblo trabajador,
El pueblo trabajador sí comprendía de lo que estaba hablando. Y por eso es quien es, Evita hoy. Que fíjense la diferencia de su posición en la memoria popular respecto de su posición en la academia. Esto no es casual. Ella en la posición en la memoria popular está allá arriba. Ni que hablar en la cultura, eso ya lo vamos a ver también. Está allá arriba en la memoria popular. En la academia está acá abajo. No se la lee, no se la estudia, no se generan trabajos teóricos referidos a su pensamiento. Es tremendo. Ahí tiene una gran presencia en el pueblo, en la memoria popular y en la cultura. En la academia no. Se supone que el lugar donde se elabora pensamiento social y pensamiento político. Bueno, parece que es un personaje a ser estudiado, pero a ser estudiado como personaje, no como alguien que tiene algo que decirle a ese pensamiento social. De hecho, y disculpen las estudiantes de la UBA, el Instituto Gino Germani es un instituto que nace a partir de la arremetida gorila contra el peronismo. O sea, el pensamiento social argentino tiene un problema ahí. Todo bien con Gino Germani, todo bien con el Instituto Gino Germani, pero fue un problema que el pensamiento social argentino hiciera base sobre mucho pensamiento gorila. ¿Mm? Bien, Natalia nos cuenta una anécdota de una carta. Sí, el tema de las cartas, me pasa con el tema de las cartas como con otros temas de ella, que ya ahora no los estudiamos tan a fondo porque resultan anacrónicos respecto a las tecnologías de comunicación de ahora y demás. No yo elijo puntualmente aquellos capítulos que me gustan porque tienen plena vigencia, digamos, no quedan anacrónicos respecto de la época. María dice, al sector hegemónico no le conviene que se estudie el pensamiento de Eva. Mira, que el sector hegemónico la odia a Eva, casi te diría que es esperable, natural y está muy bien. Ahora, que el peronismo no estudia a Eva y que no elabore el pensamiento político de Eva, que no haga trabajos respecto del pensamiento político de Eva, estamos en problemas, María. Estamos en problemas. Qué lindo, Mónica dice, mi mamá la vio pasar en tren. Vos sabés que mi papá la vio bajar del auto en la Catedral de La Plata y siempre me lo contaba también. Qué cosa esas memorias, ¿no? Pamela dice, estructura una teoría del ser, del deber ser, tal cual, Pamela, y hace toda una teoría social, toda una teoría social. No está estudiada. Esta profesora que les está hablando está haciendo los primeros balbuceos que algún día fundarán una corriente de pensamiento social basado en Eva. Es tremendo. Por eso la Universidad de Lanús pidió esta cátedra. Por esa vacancia. Por esa vacancia. Fernando dice, es lo que nos contabas en la clase pasada, la gente que toma La razón de mi vida como un libro de admiración a Perón y nada más, tal cual. Tal cual. Un panegírico de Perón, un panegírico de sus obras, no hay teoría, no hay nada que analizar allí. Es tremendo. Bueno, y después cuando vayamos a otros textos de ella ni les cuento. Bueno, gente, gracias por acompañarme los lunes a la noche. Los espero con muchas ganas. Normita, ¿querés comentar algo? Dale, así terminamos con vos. Adelante. Y Erika, ¿también querés comentar algo? ¿O me pareció? Ah, ¿cómo te sentiste, Erika? Bueno, comentanos eso ahora. Adelante, Norma primero y Erika después. Bueno, un poco, no sé, siento que lo que elegí eh, es un poco aparte de todo lo que estamos hablando. Ah, Eh, bien. eh, lo elegí particularmente porque me pareció que el pensamiento de Eva en esas poquitas palabras que elegí, no todos los descamisados son obreros, es un pensamiento muy amplio y abarcativo. Y yo, subjetivamente, lo traje a la realidad de hoy, a lo que hoy se necesita.
¿no? Ampliar un poco el panorama. Y ese sujeto que ella define como descamisado es el que se siente pueblo. Lo comenté más temprano, Normita, no sé si estabas. Sí, te Ah, escuché, pero me faltaba ese cachito, el de que lo tomé porque se acerca a la realidad de hoy, ajá, más allá de el tema del sujeto sí, político que define allí como descamisado, pero lo traigo a hoy. Entonces me parece que es un pensamiento muy amplio y muy abarcativo que sí, incluye no solo el descamisado, sino a todo aquel que se siente pueblo. sí, Y hoy sí, sí. es necesario eso. Muy bien, gracias, Norma. Sí, en general todo lo que estamos tomando, todo lo que vamos seleccionando, creo que ustedes hacen la misma operación que yo, sin habernos puesto de acuerdo. Vamos tomando todo aquello que es algo que hoy en día sigue muy vigente. Yo hago la misma operación. Yo lo que les elijo para leer siempre es porque está muy vigente y pasa a ser parte de un aporte al pensamiento social que hace Eva. ¿Cómo te sentiste, Erika, entre tantos tonos argentinos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, o sea, yo empecé a leer el capítulo, bueno, parte del capítulo 1 y la parte del capítulo 2 que lo estábamos viendo en esta clase. Entonces, o sea, primero siento que la razón de mi vida tiene un lenguaje muy familiar y cercano. Sobre Sí, todo, siento en el sentido que no es difícil de ir entendiendo cómo ella va contando, ¿no? Pero ya al tener una explicación, dándole este sentido de un pensamiento de Eva Perón, o sea, siento que esto enriquece mucho más, ¿no? El conocimiento y la mirada al hacer una breve lectura y, y cada vez que uno va leyendo o va retomando, va encontrando como que elementos muy valiosos que es claro, ¿no? Como decía Claudia, se puede convertir hoy por hoy en un pensamiento que fortalezca y no solamente inspire, ¿no? Sino que ya se pueda ir a una política pública donde no sea todo tan técnico, sino sea desde este lado, ¿no? Que hablábamos del amor, del acompañamiento, de la cercanía, que creo que hoy por hoy es lo que todos necesitan, ¿no? Porque siento que hay muchas heridas, mucho dolor en el pueblo que hoy por hoy sufre, ¿no? En Ecuador igual estamos viviendo 8 años de un sistema que está destruyendo todo lo que dignificaba y brindaba esperanza. así Entonces, es. esta cercanía desde el amor es lo que siento que es muy importante para poder humanizar a aquellos que ya hoy por hoy, o sea, es como que no tienen esperanza y se sienten muy desprotegidos y desolados. Muchas gracias, Erika, por rescatar el tipo de lenguaje que ella elige para usar. Por eso me enoja tanto cuando dicen lo escribió otro, tuvo un ghostwriter. Mirá, si le ayudó otro a ser sencilla, buenísimo. Si le ayudó otro a organizar sus ideas, buenísimo. Pero ahí también hay una elección. Ahí también hay una decisión acerca de cómo pensar. Ella piensa y genera pensamiento social desde la sencillez del lenguaje. Ahí hay toda una decisión de a quién les habla. Así que gracias por haberlo traído, porque se imaginan que ella con el lugar que ocupaba, pero tenía toda la posibilidad de traerse al mayor académico que hubiera en cualquiera de las disciplinas sociales a que la ayude a escribir. Y eligió un lenguaje muy sencillo, muy accesible, que no le quita para nada profundidad. Ahí también hay una decisión. Así que gracias por eso. Bueno, gente, nos vemos la próxima seguramente con las mujeres y mi misión. Vamos a ver a la verdadera fundadora del feminismo argentino. La vamos a ver en sus días feministas. Y quizás comencemos con la Evita Gremial. Vamos a ver cómo nos va la próxima. ¿Mm? Gracias por acompañarnos todos los lunes. Es una excelente manera de comenzar semanas La muy semana. difíciles.
muy difíciles, en Argentina y en Ecuador. Nos vemos, gente. Nos vemos. Besos, hasta el lunes. Hasta el lunes. Buena Gracias. Chao, Veo chao, el gente. jueves, Claudia, en la UNLA. Hasta el lunes, gracias, Ah, el profe. jueves. Ah, perdón, gracias, Pamela. El jueves a las 6 de la tarde estoy en la UNLA, en la apertura del centro Carlos Matus. Ahora les paso la difusión porque los que anden por Lanús nos podemos encontrar allí el jueves. Ah, va a estar Gracias. Bueno, Tassat voy. entonces. Voy, ¿Cómo? ¿Va a voy. estar Tassat? Y no sé si creo que va a estar Tassat. Ahora mando la invitación y los que podamos encontrarnos allí va a ser una alegría enorme. Bueno, Pase la info. ahora te los mando. Ahí la paso. Chao, hasta luego. Buenas noches. Chau, chau. Vos Gracias, hasta el lunes. te venís de Tierra del Fuego, Majo. Bueno, Hasta chao, el gente. jueves, Gracias, Mari. Entonces. Gracias, Mari. Yo siempre hablo sin micrófono. Abandonar, Voy cerrando. Adiós.